Voy a pedir que los adolescentes puedan salir a su clase de escuela dominical. Los niños también pueden salir, por favor. Amén, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por su presencia en esta mañana. No saben cuánto gozo nos da el poder verles, que puedan compartir con nosotros en esta mañana y poder reunirnos como iglesia. Somos el templo del Señor. Ustedes y yo somos de esas piedras vivas que nos vamos edificando mutuamente para hacer esa casa espiritual del Señor. Me da un gozo que poder compartir con ustedes en esta mañana, mis hermanos, y que podamos disfrutar, deleitarnos en la alabanza hacia nuestro Dios y también deleitarnos en su palabra también en esta mañana. Voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Ageo, capítulo 2, versos del 10 al 19. Hoy concluimos el mensaje que dejamos iniciando la semana pasada y bueno, vamos a poner en contexto también para que los hermanos que no pudieron estar la semana pasada puedan también recordar un poco y para tomar la porción que nos toca o los versículos que nos tocan esta mañana. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Los que puedan ponerse de pie, desde luego. Ageo capítulo 2, versos del 10 al 19. Y el tema, ustedes ya lo tienen allí en la pantalla. Dios quiere nuestro corazón. Dios quiere nuestro corazón, mis hermanos. Lo leemos antifonalmente como solemos hacerlo en esta congregación. Dice: a los 24 días del mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Queremos bendecir tu nombre, Señor, y te damos gracias por el privilegio de leerla. Rogamos que el Espíritu Santo, como siempre te pedimos, Señor, sea nuestro maestro, quien nos ilumine, quien toque nuestras vidas, quien abra nuestro entendimiento para poder verte a ti, soberano Dios. Padre mío, no queremos simplemente ser oidores, olvidadizos de tu palabra, sino, como dice el apóstol Santiago, también hacedores de ella. Que tu palabra pueda tocar nuestras vidas, que el Espíritu Santo pueda
iluminarnos en esta mañana y ser convencidos, bendito Señor, de arrepentimiento en nuestras vidas y querer vivir como tú quieres que vivamos, Señor, cada día. No confiando en nuestras fuerzas, no confiando en nosotros mismos, sino confiando en ti, Señor amado, dependiendo del Espíritu Santo para vivir esta vida cristiana. Gracias, Padre, por este tiempo, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen sus asientos, mis hermanos queridos. Bueno, para aquellos hermanos que nos visitan el día de hoy, quiero poner un poquito en contexto este pasaje para que puedan entender lo que estaba aconteciendo. Ustedes saben que el libro de Ageo es un libro post-exílico, mis hermanos, ¿sí? Este libro se escribió después del regreso de la nación de Israel del cautiverio en Babilonia, que habían pasado 70 años de cautiverio y regresan nuevamente a Jerusalén. Regresan otra vez a su tierra, a su patria, ¿sí? Y es aquí donde el profeta Ageo escribe este libro después del retorno de la nación de Israel. Cuando regresan con Zorobabel, y regresan más o menos 50,000 judíos, mis hermanos, y lo primero que empezaron a hacer es a reconstruir el templo, ¿sí? A reconstruir el templo del Señor. Pero estaba todo bien, marchando bien ese trabajo. Trabajaron un año en esa reconstrucción y se paró el templo por 16 años. Debido a que Darío, el que promulgó ese edicto y el respaldo para la nación de Israel, había muerto en batalla un año después, entonces los judíos tuvieron una serie de tropiezos y plantaron o suspendieron la obra. Sí, después de 16 años, el pueblo es movido nuevamente a la construcción y comienzan otra vez a construir el templo, pero había todavía un problema, mis hermanos. Ellos se habían dedicado a sus cosas personales, habiendo descuidado básicamente la obra del templo. Y cuando regresan a la reconstrucción después de 16 años, todavía Dios les dice, hay un problema en ustedes. Están poniendo las piedras aquí, están juntando las piedras, están poniendo los cimientos, pero hay algo en ustedes todavía, que todavía yo no tengo su corazón. Están haciendo las cosas en automático, ¿sí? Están haciendo las cosas en automático. Simplemente vienen por costumbre, hacen las cosas por costumbre y ya no hay una delicia, un deleite de ustedes hacia mí. Y el Señor dice, yo percibo eso en sus corazones. Y ese es el problema que aparece aquí. Por eso en el versículo 10 dice, a los 24 días del mes noveno, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley. Y aquí, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor pone el ejemplo y le dice, Ageo, ve tú, porque esta es una responsabilidad tuya. Ve y pregúntale a los sacerdotes. Dice, ellos llevaban la carne. Cuando hacían un sacrificio, mis hermanos, ellos llevaban la carne en sus faldas. Lo cogían, lo cargaban y lo iban llevando. Y dice, si de pronto tocare aceite, vino o algo por el estilo a esa carne santificada, dice, por tocar esa carne santificada, ese aceite y ese vino, ¿quedará santificado? Y los sacerdotes le responden, no. Pero dice, y aquí está lo contrario, le dice, pero dice en el versículo 12 dice, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Verso 13, y dijo Ageo, si un inmundo, ¿sí? o causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmundo será. Aquí está el ejemplo contrario. Dice, si de pronto ustedes tocaren algún muerto, dice, tocaren algo inmundo y tocaren la carne santificada, dice que esa carne se vuelve, ¿qué cosa? Inmunda. Se vuelve inmunda.
Y ahí sacamos un principio, mis hermanos, con respecto a esto, de que lo santo no se pega, pero sí se pega lo inmundo, se pega lo inmundo. Y de esto pasamos hablando todo el mensaje la semana pasada, mis hermanos. El principio que está detrás de estas leyes ceremoniales que quería que Ageo aprendiera el pueblo es esto, ¿no? Lo simple, o algo simple, mis hermanos: la santidad no se pega, pero la impureza, la inmundicia es altamente contagiosa. Es altamente contagiosa. Y el problema que estaba pasando aquí con Ageo es que ellos estaban viviendo en un ritualismo nada más que no afectaba sus vidas. Su corazón, mis hermanos, estaba lejos del Señor. Y lo que estaban haciendo ya no impactaba ni influía en sus vidas. El hecho de cantar, el hecho de leer la Biblia, el hecho de orar ya no tenía sentido en sus vidas porque lo hacían mecánicamente. Dice que su corazón estaba lejos del Señor. Estaba lejos del Señor. La santidad no se pega, pero la inmundicia sí. Y lo mismo, decíamos la semana pasada, sucede a un nivel moral, y lo mismo sucede a un nivel espiritual, ¿sí? El estar al lado de una persona santa no te santifica. Aunque puedas pasar algunos años al lado de esa persona, mis hermanos, como decíamos, venir los domingos regularmente, fielmente, cada semana, cantar los himnos y todo lo demás, no nos santifica si es que Dios no tiene mi corazón, porque se hace como algo ritualista nada más en mi vida. Aunque Dios utilice esos medios para santificarnos siempre y cuando vengamos con arrepentimiento y fe en nuestras vidas. Ahora, mis hermanos, por 16 años de estos israelitas a quienes Dios les había dicho a través del profeta Ageo, ¿sí? Ustedes están muy ocupados de sus propias cosas. Miren lo que nos dice en el capítulo 1, versículos 3 y 4. Yo leo el 3 y ustedes ayúdenme con el versículo 4, mis hermanos. Ageo capítulo 1, versículos 3 y el 4 dice: Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: Así es. Dice, es para vosotros tiempo de edificar sus casas, y esta casa, hablando del templo, dice, está olvidada. Está olvidada. Miren, muchas personas en el tiempo de Ageo no estaban conscientes, ¿sí?, de lo trastornadas que estaban sus prioridades. Habían relegado a Dios en un segundo lugar en sus vidas. Como yo sé decir, para muchos Dios es simplemente un plus en sus vidas. ¿Sí? Es algo que yo puedo decirlo a otras personas. Mira, es que yo soy creyente, asisto a tal iglesia y creo que sí soy una buena persona porque hago estas cosas. Pero Dios está haciendo un reclamo aquí al pueblo. Dice, ustedes me han relegado a mí en un segundo lugar. Yo no soy importante en sus vidas. Y la pregunta es, ¿cómo sabían eso? Porque ellos no le estaban dando la importancia de vida a Dios. No estaban preocupados. Y ya en los primeros mensajes de Ageo habíamos visto cuán importante era el templo para ellos, porque el templo simbolizaba la misma presencia de Dios en medio de su pueblo, mis hermanos. Pero ellos habían relegado eso y estaban dando importancia a cosas que no tenían sentido en sus vidas. Y de ahí habíamos visto algunos pasajes en el libro de Ageo que exhortaba al pueblo a meditar. Mediten ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Mediten ahora en esto. Y el Señor nos hacía un llamado, una atención la semana pasada. Mediten ahora cómo está su vida. Si estoy haciendo todo mecánicamente, si mi vida, simplemente mi vida cristiana es un estar por estar nada más, no estoy deleitándome en el Señor como debería hacerlo, simplemente vivo la vida cristiana por vivirla, en el mejor de los casos.
Por eso dice en el 2:18, considerad bien, deténganse a pensar, examinen sus corazones, cómo está su comunión con Dios. Por eso habíamos tomado el ejemplo de la iglesia de Efeso en el Nuevo Testamento, mis hermanos, porque Dios tenía un reclamo. Dice, ustedes están bien, dice, hacen las mejores obras, pero sé que han dejado su primer amor. Y lo habíamos comparado como un matrimonio que ya tiene sus años de casado. Y ese matrimonio ha perdido su chispa, ha perdido ese amor, ha perdido esa vitalidad. Y simplemente ya muchas parejas están por costumbre nada más juntos. Ya no tiene sentido al estar ahí. Simplemente ya es una necesidad básica entre los dos nada más. Y no hay esa vitalidad, no hay ese amor, no hay esa llama, no hay esa pasión. Y Jesucristo les dice, sé que has dejado tu primer amor. Vuelve a aquellas cosas. ¿Te acuerdas cuando tú me conociste a mí, dice el Señor? ¿Cómo tenía yo tu corazón? ¿Cómo tenía tu atención? Pero ahora simplemente tú me has dejado. No es que se estaban separando con Cristo, no es que usted pierde la salvación, simplemente usted deja ese primer amor. En algunas parejas suele decir ese dicho, tú eres mi mal. ¿Cómo? Bueno, para mí no es ese dicho, no sé para ustedes. Mis hermanos queridos, tú eres un mal necesario en mi vida. Como dice la canción ahí, lo reconozco, dice, ¿no? Miren, la construcción del templo no sirve para nada, dice el profeta Ageo, aquí a la nación de Israel, si no hay un verdadero arrepentimiento, ¿sí? Más bien lo que ustedes están haciendo al poner las piedras, los cimientos ahí, ustedes están profanando mi templo. Porque ustedes están viniendo a hacer esto con sus obras, con sus manos, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí. Miren en el 2:14, dice, y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es, wow, eso es muy fuerte. Es como decir que si la esposa le dice a su esposo, bueno, lo que tú traes aquí está bien, lo necesitamos, pero no sirve de nada, porque no mueve nada en mi corazón. ¿Se dan cuenta del problema? La mera reconstrucción del templo no servía para nada si ellos no resolvían el problema de su corazón. Mis hermanos, cualquier cosa que usted haga para el Señor, si no está resuelto el problema de su corazón, si no hay esa comunión íntima con Él, no sirve de nada. No se olviden que un día vamos a estar delante del tribunal de Cristo, todos los creyentes, y todo lo que se haya hecho, cualquier obra hecha para Él, mis hermanos, y si esto fue hecho en madera, heno y hojarasca, ¿qué dice? Pásenle por fuego y esto quedará deshecho. Pero todo aquello que fue hecho con pasión para el Señor, que Él reciba la gloria, dice que será como oro, que cuando es pasado por fuego será más purificado y brillará mucho, mucho más, mis hermanos. Ahora, este pasaje nos muestra de los sacrificios, nos muestra de los holocaustos, ¿sí? ¿Qué era lo que significaba este templo, mis hermanos? No era simplemente el construir un edificio. La reconstrucción del templo era importante, pero yo les había dicho hace un rato, el templo era importante. ¿Por qué? Porque ahí se manifestaba ¿qué cosa? La presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Ahí se manifestaba ello, mis hermanos. Y para disfrutar de esa presencia de Dios en medio de su pueblo, el pueblo tenía que venir en arrepentimiento. Una y otra vez el pueblo tenía que volver en arrepentimiento, una y otra vez, arrepentimiento y fe, arrepentimiento y fe. Eso significaban los sacrificios y los holocaustos en el Antiguo Testamento.
Y es más, mis hermanos, la vida cristiana también significa eso para nosotros el día de hoy. La vida cristiana es una vida de arrepentimiento. Es por eso que en el templo había un altar. ¿Y para qué era el altar? Para llevar a cabo los sacrificios. ¿Y para qué eran los sacrificios? Para presentarlos a Dios. Hermanos, todo ese sistema sacrificial, y les voy a explicar por qué. Todo ese sistema de sacrificios, ¿sí? Para que el pueblo, porque el pueblo era inmundo y necesitaban acercarse al Señor. ¿Por cuánto tiempo lo debían hacer? Esos sacrificios y esos holocaustos debían hacerlo todo un siempre hasta cuando venga ¿quién? El verdadero sacrificio, el verdadero cordero que iba a quitar todo eso de una vez y por siempre. Pero, mis hermanos, cuando un judío venía trayendo una ofrenda, un holocausto, él tenía que traerlo en fe. Tenía que traerlo en fe, podemos decir, traerlo de corazón. No era algo ritualista. Ese judío cuando traía eso tenía que traerlo porque un día vendrá ese verdadero cordero que va a quitar de una vez y para siempre el pecado de mi corazón. Pero hasta mientras, Señor, yo creo en esa promesa y traigo este holocausto, traigo este sacrificio. ¿Para qué? Porque sé que tú perdonas, porque creo en lo que va a venir en el futuro. Por eso cuando Juan el Bautista le ve al Señor Jesucristo, ¿qué dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios iba a quitar ese pecado. ¿Qué significaba eso, mis hermanos? Cuando el judío traía ese sacrificio, dice, yo quiero tener comunión con Dios. No era algo ritualista. Bueno, Señor, ya te cumplí, ya te traje este cordero, así que nos vemos el próximo año o nos vemos el próximo sacrificio. Aquí me desentiendo de todo esto. No, mis hermanos. Esos sacrificios y esos holocaustos significaban comunión y perdón, comunión y perdón. Y esa era la relación que se debía de tener. Los judíos del antiguo pacto podían acercarse a Dios y tener comunión con Él. Y esto no era algo ritualista, sino un problema del corazón. Vamos a ver algunos ejemplos del Antiguo Testamento, por favor. Busquen en sus Biblias. Vamos al libro de Éxodo. Veamos algunos ejemplos de estos holocaustos y de estos sacrificios. Éxodo 18. Y tome en cuenta, porque si pasamos por alto estos pasajes, no vamos a entender el reclamo del profeta Ageo aquí, que le hace al pueblo. Éxodo capítulo 18, el versículo 12, mis hermanos. Amén, ¿lo tienen? Dice la palabra del Señor. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Quiero que piense aquí un momentito en este versículo para que pueda captar la profundidad que tiene aquí, mis hermanos. Dice, y vinieron a Dios y comieron y bebieron delante de Dios. Jetro trae holocaustos y sacrificios y invita a todos los hijos de Aarón allí. Y dice, estos holocaustos y estos sacrificios fueron hechos delante de ¿quién? De Dios. Comieron y bebieron delante de Dios. Mis hermanos, esto es un acto de fe. ¿Sí? Ellos le creían a Dios. Y por eso cuando vinieron y comieron delante de Él. En la cultura oriental, una comida era importante. Porque lo que sucedía allí, en esa comida, era algo importante. Jetro lleva a cabo este sacrificio para poder comer delante de Dios. Había perdón y comunión. Perdón y comunión. Quizás para ustedes el día de hoy no es importante una comida, pero para ellos en ese entonces era importante, porque ellos lo hacían delante de Dios. Veamos otro pasaje, Éxodo 24.
Éxodo 24, versículos 5 y 11. Leo el 5 y ustedes el 11. Éxodo 24, versículos 5 y 11. Amén. Dice, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron, miren aquí, holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. El 11 ustedes. ¿Se dan cuenta? No era algo sencillo, ni tomarle a la ligera esto de los holocaustos y sacrificios. Es que tengo que cumplirle a Dios y ya me toca llevarle un cordero. No, mis hermanos, lo que Dios quería es tener el corazón de las personas. Cada vez que esto hacía, dice que comieron y bebieron delante de Dios. Y aquí en el verso 11 dice, y vieron a Dios. Vieron a Dios, mis hermanos. Había mucho significado en esto. Cada vez que usted se acerca al Señor, a través de aquellos elementos o herramientas, instrumentos que Dios ha hecho, usted le puede ver a Dios. Cada vez que usted abre la palabra del Señor, lo lee simplemente como un ritual nada más. Encontramos de verdad pasto fresco para nuestras vidas cada vez que abrimos la palabra del Señor, o simplemente lo hago por costumbre. Vean, hay muchos cristianos que leen la Biblia por superstición nada más. Hay muchos cristianos que leen por superstición. ¿Saben por qué? Es que si no leo la Biblia el día de hoy, todo me va a ir mal. Y parece mentira y resulta que sí. Y de noche están, es que no leí la Biblia. Es que no leí la Biblia y por eso ya Diosito me castigó. Ay, ya Diosito me hizo esto. Vean, mis hermanos, ni siquiera estamos conscientes de ello. Estoy consciente de tener una comunión y una relación con mi Señor. Puedo encontrar en la Biblia ese deleite porque me encuentro con Él. Cada vez que un judío hacía un sacrificio y un holocausto, era un encuentro con Él. Era pedirle perdón al Señor y tener comunión con Él. Por eso lo que está haciendo aquí el reclamo a Ageo era muy serio. Era muy serio, mis hermanos. Miren, un último pasaje nomás. Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio. Sáltese al 5.º libro ahí de la Biblia. Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio capítulo 12, versículos 6 y 7. Amén. Leo el 6 y ustedes me ayudan con el 7. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. ¿Se dan cuenta? Esos holocaustos, esos sacrificios y todo lo que el pueblo podía traer delante del Señor simbolizaba ¿qué cosa? Comunión, perdón y comunión con Dios. Perdón y comunión con Dios. Todo el sistema del Antiguo Testamento fue diseñado para poder tener perdón y comunión y para podernos sentar con el Señor, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, para poder disfrutar de nuestro Dios Santo. Espero que me esté captando lo que quiere decir aquí el profeta Ageo, mis hermanos. Y bueno, sé que esa es obra del Espíritu Santo. Miren, si en el Antiguo Testamento no se podía tener comunión, tampoco ahora en el Nuevo Testamento, si no fuera por estas cosas que el Señor puso. Si no se podía tener en el Antiguo Testamento, ni tampoco en el Nuevo Testamento, hermanos, porque Dios todavía sigue exigiendo las mismas demandas de santidad. Por eso el pueblo no estaba bien con el Señor si no venía con fe delante de Él. Perdón, arrepentimiento
para tener comunión. Miren, segunda a los Corintios. Busquen la segunda carta a los Corintios, mis hermanos. Capítulo 6. Por eso Dios quiere nuestro corazón. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, del 16 al 18. ¿Creen que habrá comunión cuando vengo acá y simplemente hago las cosas por inercia, como un mecanismo? Lo mismo que demandaba el Señor en el Antiguo Testamento es lo mismo que demanda el Señor ahora en el Nuevo Testamento. ¿Ya lo tienen? 6, del 16 al 18, y lo leemos antifonalmente. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Quién dice esto? El Señor Todopoderoso. Miren, esta es la versión del Nuevo Testamento del pasaje de Ageo. No toquen lo inmundo. ¿Y qué dice el Señor? Yo os recibiré. No toquen lo inmundo, y el Señor dice, yo os recibiré. Veamos una ilustración para poder entender bien este pasaje, mis hermanos. Ya que me metí con las parejas hace un rato, con los matrimonios, quiero hacerles una pregunta a los varones, a los esposos. ¿Quieren tener, los esposos, quieren tener una deleitosa comunión con su esposa? Repito, como que no escucharon los esposos esto. ¿Quieren tener una deleitosa comunión con su esposa, esposos? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues, agradarla, pues. Agradarla. No podemos tratarle como quiera a nuestras esposas y luego querer tener una relación con ellas. ¿No les parece absurdo eso? ¿Qué tienen que hacer los esposos? Agradarle a su esposa. Está bien, ella dice, ya está bien, yo hice un pacto contigo. Es lo que dice Malaquías, ¿no es cierto? Cuando estoy casando a las parejas, yo siempre leo Malaquías para hacer los votos. Dice que tú hiciste un pacto con ella y conmigo, dice Dios. Y la esposa dice, está bien, ya, ¿qué más toca? Sin importar cómo ustedes se comporten. Pero si ustedes quieren disfrutar de una deleitosa comunión con su esposa, tienen que agradarla. Miren lo que dice ahí mismo. Nadie se movió de 2 Corintios 6. Busquen el 7.1, por favor. Busquen el 7.1. Miren lo que dice el Señor aquí. 2 Corintios 7.1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hasta en el capítulo 6 dice, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Entonces, mis amados hermanos, Dios sí quiere la santidad de mi vida. Dios quiere que ande bien, porque a no andar bien, no andar en comunión con Dios es no agradarle a Él, aun cuando Él ha prometido no desecharme. Él nunca ha dicho, bueno, ya me cansé de que ustedes sean mis hijos, ya son tan ruditos, así que fuera de aquí. No quiero volverles a ver. No, el Señor nunca va a decir eso. Nunca va a decir eso. Pero miren, si verdaderamente conocemos la gracia del Señor, si verdaderamente le conocemos a Él,
¿Qué es lo que nuestro corazón debe anhelar? Nuestra vida debe anhelar esa santidad porque yo quiero agradarle a Él. Yo quiero agradarle a Él. Y por eso el Señor pide que andemos en esa santidad. Y ojo, la santidad incluso viene por fe. Como dice Romanos 6:20, y tenéis por vuestra la santificación. El creerle al Señor. No toquen lo inmundo y yo os recibiré. Los israelitas del tiempo de Ageo preferían disfrutar de sus casas lujosas, pero no de Dios. Dios puede esperar, pero no mi confort, no mis deleites, no lo que yo quiero, no lo que yo ando atrás. Dios, tú puedes esperar. Tú puedes esperar. Eso es lo que estaba pasando. Miren, el segundo punto de regresemos a Ageo, por favor. Dios llama al pueblo a recordar la profunda insatisfacción que ellos cosecharon como consecuencia de haberlo relegado a él a un lugar secundario. Repito este punto para que usted lo piense mejor, ¿sí? Dios llama al pueblo a recordar la profunda insatisfacción que ellos cosecharon como consecuencia de haberlo relegado a él en un lugar secundario. Vean, ¿cuáles son las consecuencias nomás que sufre un matrimonio cuando el esposo relega a su esposa? Son consecuencias duras, nefastas. Miren, versículos del 15 al 17, Ageo capítulo 2, versos del 15 al 17. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Ustedes del 16. En estas cosas. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Miren, esta parte se parece o es semejante al primer mensaje que Ageo dio hace 3 meses atrás, porque en el capítulo 2 han transcurrido 3 meses después de este mensaje. Y 3 meses atrás Ageo estaba diciendo casi lo mismo. Miren, retrocedan al capítulo 1, el versículo 6 y el versículo 11, para que ustedes puedan comparar. 3 meses después está Ageo capítulo 2, verso 19. Capítulo 1, verso 6, y me ayudan ustedes con el 11. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Ustedes del 11. ¿Qué es lo que está diciendo en estos pasajes y en el capítulo 2, mis hermanos? El Señor dice, miren, ustedes me han relegado a mí y yo voy a hacer que ustedes no puedan estar satisfechos con lo que están buscando. Porque si no soy yo al quien ustedes necesitan buscar, no van a encontrar satisfacción en aquello en lo que andan detrás de ello. No van a encontrar satisfacción, dice el Señor. Yo fui quien hice la sequía. ¿Y sabe cómo le llama el hombre ahora? Dice, son las leyes naturales. La naturaleza es así. La Biblia lo llama providencia de Dios. Es Dios quien maneja las cosas, mis hermanos. El campo produce porque Él lo hace producir. Cae la lluvia porque Él hace que caiga la lluvia. Hay sequía porque Él no permite que llueva. Eso se llama providencia de Dios, mis hermanos queridos. Es Dios quien gobierna su creación.
Y Dios les estaba diciendo aquí, ustedes están en la tierra prometida de bendición, pero están experimentando maldición. ¿Por qué? Porque yo hice un pacto con ustedes, dice el Señor. ¿Sí? Si ustedes me obedecían, yo les prometí, ¿qué cosa? Bendecirles. Pero si ustedes no me obedecen, mis hermanos, la maldición va a estar detrás de ustedes. Imagínense gastar tanto recurso para cosechar 50 litros de aceite y cuando iban simplemente apenas sacaban 5 o 10 litros. ¿Qué está pasando, Señor? Hay sequía en nuestra vida. ¿Por qué? Porque yo no soy importante en sus vidas. No tengo su primacía, no tengo su corazón en ustedes. Dios les está diciendo que no están experimentando bendición. Dios ha prometido bendecirnos. Dios ha prometido bendecirnos por gracia. Ahora, la pregunta que les hago, me ha dicho, ¿cómo compaginamos esto? ¿Cómo compaginamos? Está bien, pastor, eso es del Antiguo Testamento porque ese fue un pacto que Israel hizo con Dios. Si ustedes le obedecen, Dios les va a derramar bendiciones. Si ustedes no le obedecen, Dios les va a castigar. Y ahora, ¿cómo compaginamos esto con la gracia? Mis hermanos, ¿acaso no dice la Biblia que todo lo que Dios nos da lo recibimos por pura gracia y no es el resultado o por el resultado de nuestra obediencia? ¿Cómo compagino eso? Y le quiero decir en esta mañana que eso es verdad en parte. Miren, tanto en el tiempo del antiguo pacto como en el nuevo pacto, mis hermanos, nunca olvidemos que Dios tiene la mayor bendición reservada para nosotros. ¿Sí? En el nuevo pacto, Dios nos dice que hay una mayor bendición reservada para nosotros. El día de hoy, ¿saben cuál es esa mayor bendición? Cristo. Es Él. Es Él esa mayor bendición, es disfrutarlo a Él. Por eso es una locura, mis hermanos, dejarle a Cristo. Como dice Jeremías 2:13, ¿se acuerdan? Ustedes, la nación toda, dice, ha cavado cisternas, unas cisternas que no pueden retener el agua, y me han dejado a mí fuente de agua viva. La mayor bendición que Dios tiene para nosotros es darnos a su Hijo, es darnos a Él, es disfrutar de Él. Esa es la mayor bendición, mis hermanos, que hace Dios en su gracia para llevarnos y volvernos a su mirada hacia Él, es disciplinarnos. Lo que hacía con la nación de Israel cuando hacían los holocaustos y los sacrificios era disfrutar de Él, tener comunión con Él. Y cuando el pueblo se apartaba de eso, ¿qué hacía el Señor? Los disciplinaba. ¿Qué hace el Señor ahora en el tiempo de la gracia? No hace lo mismo, como dice Hebreos 12, Dios al Hijo que ama en plena gracia, mis hermanos. Dios dice al Hijo que ama lo disciplina. Un padre sensato, cuando ve que sus hijos están coqueteándose con algo que les puede hacer daño, ¿qué hace el padre? ¿Qué les dice? No, hijo mío. Cuando le ven a un hijo que está yendo a hacer cosas que no le agradan a Dios, ustedes como padres se quedan callados. ¿Qué le dicen a sus hijos? No, hijo mío, no es bueno lo que tú quieres hacer, no es bueno el camino por donde quieres tomar, ¿sí? Y cuando son pequeños, miren, una paleta es el mejor regalo de amor que puede tener un padre para su hijo o su hijita. Ese es el mejor regalo. El mensaje de la gracia de Dios no está completo si olvidamos que la mayor bendición que Dios ha dado a sus hijos es darnos a Jesucristo mismo. Es darnos a Jesucristo mismo, mis hermanos. El diablo nos ha vendido la idea,
¿sí? De que Dios nos ha puesto en una camisa de fuerzas para que ustedes no disfruten. Cada vez que usted quiere disfrutar de algo, Dios le está diciendo, ahorita mismo voy para amargarte un poco. No tienes que disfrutar tanto. Esas son las mentiras del diablo, porque Dios quiere que nos gocemos de Él, que disfrutemos de Él para siempre. Nada más que el diablo no les vende la idea completa, mis hermanos. Dios no es un matagozo cósmico procurando que nosotros disfrutemos de su aburrimiento. Así que cada vez que nos ve disfrutando de algo, Él nos prohíbe, prohibido, prohibido, prohibido. No, mis hermanos, porque todavía no hemos entendido que nuestra verdadera comunión es con Él, es con Él. El Dios de la Biblia es bueno y quiere que disfrutemos de ello. Tomar en serio la santidad de Dios no es contrario a la gracia de Dios, mis hermanos. No es contrario a la gracia de Dios. Pensar en ello más bien sería una desgracia. Ahora ya nos damos cuenta. La nación de Israel le había puesto al Señor en una segunda prioridad en sus vidas. Dios quería tener su corazón. Y por eso dice, ustedes reciben su jornal en saquillo roto, diríamos en nuestro tiempo. Miren, hay personas que ni bien están cobrando y ya no tienen nada. Trabajan mucho y reciben poco. Porque le hemos puesto a esas cosas como prioridad en vez de ponerle al Señor en nuestras vidas. No es legalismo el hecho de decir que Dios quiere nuestra santidad y quiere que le obedezcamos. Nosotros no obedecemos para ganarnos el favor de Dios, mis hermanos. En vez, más bien nosotros obedecemos movidos porque ya conocemos su gracia. Y como respuesta de mi amor para con el Señor, obedecemos. Eso es fe. Es diferente. El legalismo hace que los creyentes piensen que Dios los acepta por lo que ellos hacen. ¿Sí o no? Ese es el legalismo. El legalismo hace que los creyentes piensen que Dios los acepta por lo que ellos hacen. El libertinaje que hace, mis hermanos, hace que los creyentes piensen que a Dios no les importa lo que ellos hacen. Ambos errores tienen terribles consecuencias y los dos distorsionan a Dios y su santidad. Que el cristiano piense que no debo de hacer nada, ese es un craso error. Es verdad, todo lo tengo por gracia. Pero el cristiano también que piensa que el libertinaje a Dios no le importa, eso tiene también sus consecuencias. Por eso Dios quería tener su corazón. Ageo les dice, de nada me sirve que vengan a estar poniendo piedras aquí en este templo, cuando su corazón está lejos de mí. Miren cómo Ageo concluye este mensaje. Volvamos a Ageo capítulo 2. El verso 18 dice clarito, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Desde este día, dice el Señor, el día de hoy, dice el Señor, os bendeciré. Os bendeciré. Presten atención a la fecha. El mes 9, estamos hablando más o menos del 18 de diciembre en nuestras fechas para poder entender. Aquí dice en el verso 18, en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del mes 9, ustedes pónganle el 18 de septiembre, de diciembre. 18 de diciembre. El 18 de diciembre en que los judíos ya habían sembrado la semilla en el campo. ¿Y saben qué estaban esperando los judíos? ¿Qué estaban aguardando? Mis hermanos, ellos estaban aguardando ir a cosechar. Ir a cosechar. Y estaban viendo el templo
y estaban viendo en los campos. Y el Señor dice, pónganme a mí primero. Si ustedes hacen esto, dice, yo prometeré bendecirlos. Yo prometeré bendecirlos. Mire, humanamente, la lógica, ¿qué diría? Voy a cesar un rato en el templo. Dice, porque si no la cosecha se me pasa, o si no hago esto, esto es importante. Y el Señor les está diciendo, pónganme a mí primero en este día. Pónganme a mí primero en este día y yo los voy a bendecir, dice el Señor. Pero nosotros razonamos y utilizamos la lógica humana. Y ojo, mis hermanos, la lógica humana siempre está movida por una falta de fe. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos, dice, no por vista, sino por fe. No por vista, sino por fe. Esta era una época tan crucial. Por un lado estaba la reparación del templo y era lo que tenían que hacer, pero el Señor dice, pónganme en mi lugar, yo soy el primero. Marquen, dice, este día, esa fecha. A ver si no los bendigo. Miren el versículo 19. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el ganado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día, ¿qué dice? Os bendeciré. El Señor les dice, pónganme a mí primero. Ustedes todavía no han cosechado. ¿Qué es lo que han estado cosechando por 16 años? Les dice el Señor. Insatisfacción. Han estado cosechando nada. Pero el Señor dice, desde este día, dice, desde este día, ¿sí? Aún no está el ganado, aún no está todavía tan florecido ese olivo, la vid todavía no está, dice, pero si ustedes me ponen a mí primero, yo voy a bendecirlos. Yo voy a bendecirlos. Y quiero ponerlo espiritualmente esto. Mis hermanos, lo que el Señor ya nos ha dado, que es a Él mismo, no lo estamos disfrutando. Dios ya nos ha dado a su Hijo, que es lo más grande que Él nos puede dar. Y sin embargo, mis hermanos, lo estamos dejando a un lado. Lo estamos dejando a un lado. Lo estamos dejando a un lado. Si usted está viviendo una vida de insatisfacción, está viviendo una vida que muchas de las veces no tiene sentido, piensa en esto. Todavía Dios no tiene su corazón. Dios no tiene su corazón, mis hermanos. Pruébelo ahora al Señor. Póngalo en primer lugar en su vida. Las cosas que se hacen en el mundo pueden dar una satisfacción temporal, pero después usted se sentirá súper mal, porque es acarrear simplemente agua en cisternas rotas, porque le hemos dejado a Él fuente de agua viva, mis hermanos. Pongámonos de pie, vamos a orar. Marquen ese día, dice el Señor aquí. En otras versiones dice, marquen ese día. Ese 18 de diciembre es un día crucial. Por 16 años han estado viviendo en sequedad, en insatisfacción. Y sé que la vida de muchos cristianos se ha vuelto así. Una vida de sequedad, una vida de insatisfacción. No están contentos con lo que están haciendo. No están contentos con el trabajo que tienen. No están contentos con las cosas que están sucediendo en sus vidas, en sus casas, en sus hogares. Porque hemos trastornado nuestras prioridades. Hemos trastornado nuestras prioridades.
ni aun con lo que Dios nos da estamos satisfechos. Hay una insatisfacción en nuestras vidas. Pero Dios al hijo que ama lo disciplina, dice el Señor. Por amor a ustedes, pónganme en prioridad, dice el Señor. Amado Señor, queremos agradecerte por tu palabra. Gracias por este mensaje del profeta Ageo. Tú has prometido bendecir, Señor, y en medio de nuestra ceguera no hemos podido verte a ti, porque tú eres la mayor bendición que un hombre o una mujer puede experimentar en la vida. El tenerte a ti, Señor, es nuestra mayor bendición, porque Dios el Padre nos dio todo lo que tenía, nos dio a su Hijo, para que disfrutáramos de Él, para que tuviéramos comunión con Él. Pero sin embargo, la dureza de nuestro corazón, sin embargo, nuestra incredulidad no nos permite disfrutar de ello. Y en vez de buscar el reino de Dios y su justicia, andamos corriendo tras las añadiduras, Señor. Perdónanos, Padre. Por eso resulta insatisfactorio todo aquello que hacemos. No tiene sentido, no tiene razón alguna, porque tú no eres nuestra prioridad, Señor. Perdónanos, Señor, perdona a tu pueblo, Padre amado. Perdónanos, bendito Señor, por habernos alejado de ti. Tú no demandas nada de nosotros. Y eso es verdad. Tú lo que quieres es tener nuestro corazón, y eso es lo que menos te hemos dado, Señor. Porque al tener nuestro corazón tienes todo lo nuestro, Señor amado. Y el mismo Señor Jesucristo dijo: donde está vuestro corazón es porque allí está tu tesoro. O donde está tu tesoro, allí está vuestro corazón. Eso es verdad, Señor. Señor amado, en esta mañana te pedimos que tomes nuestro corazón. Es tuyo, te pertenece, Señor. Y más bien permítenos vivir una relación deleitosa contigo. Permite que encontremos satisfacción, gozo, alegría cada vez que abrimos las Escrituras, cada vez que oramos, cada vez que nos reunimos, Señor, que podamos verte a ti. Tú eres un Dios de gozo, de alegría, de satisfacción. Tú eres un Dios que nos quieres dar esa comunión plena contigo. Pero muchas de las veces la rudeza o el endurecimiento de nuestro corazón no permite ver eso. Y por eso vivimos vidas insatisfechas. No encontramos gozo cuando hacemos las cosas. Más hay pesadez, cansancio y aburrimiento en nuestras vidas, que ya no tiene sentido nada. Y está bien, gracias, Señor, por eso, porque tú quieres hacernos volver a ti en arrepentimiento. Que te pidamos perdón y volvamos nuevamente a tener esa comunión, porque tú dices: yo haré cosas grandes y mejores para ustedes. Pero necesitamos verte a ti, Señor. Necesitamos verte a ti a través de la fe, bendito Señor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Tenemos todavía un tiempito con nuestro hermano Patricio.